En este vídeo lo que vamos a ver es el concepto de curvatura, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar a ver lo que es la curvatura, vamos a ver un poco lo que nos lleva al concepto de curvatura, es decir, un poco por qué llegamos al concepto de curvatura. Bien, en principio, nosotros hasta ahora lo que sabemos hacer es, utilizando la derivada, nosotros podemos estudiar si la función es creciente o es decreciente. Si la función es mayor, o la derivada en un punto es mayor que 0, entonces la función es creciente. Y si la derivada en este caso es menor que 0, la función es decreciente. Vale. Dice, bien, pues la pregunta es, ¿y esto qué relación tiene con la curvatura? Dice, bueno, pues en principio, pues parece que ninguna. Vamos a un poco a empezar a analizar. Dice, bien, ¿qué es esto de que la función crece? Bien, fijaros, ya sabemos que si la función crece, pues puede hacer esto, ¿no? Bien, sí, pero no es esa la única forma de crecer, y justamente es lo que va a estar relacionado con la curvatura. Hay otra forma en la que la función puede crecer, y sería, pues esta. Así está creciendo, pero también podría estar creciendo así. ¿De acuerdo? ¿Veis? Entonces, tenemos dos formas en la que la función crece. Así, esta función creciendo, y así, que también está creciendo. Y pasa lo mismo con el decrecimiento. Con el decrecimiento nos pasaría lo mismo. ¿De acuerdo? En este caso, pues la función podría decrecer así, ¿de acuerdo? Y podría decrecer, en este caso, a ver, que se vea bien, podría decrecer así, ¿de acuerdo? Bueno, de las dos formas está decreciendo. Así decrece y así también. La pregunta es, ¿cómo puedo saber yo, una vez que he estudiado el crecimiento, si la función crece de esta forma o de esta, o si la función decrece de esta forma o de esta? Bueno, pues eso es justamente lo que nos dice la curvatura. Es decir, si la función crece haciendo esta forma, así, la función diremos que es cóncava. Y si la función decrece haciendo esto, también. Es decir, que en estos casos la función sería cóncava. Cóncava. ¿De acuerdo? Y si la función crece haciendo esto o decrece haciendo esto, diremos entonces que la función es convexa. Convexa. ¿De acuerdo? Es decir, que un poco la curvatura está ligada un poco a la forma en la que la función crece o decrece. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos entendido un poco la relación entre el crecimiento y la curvatura, vamos ya a borrar esto y vamos a hacer ya un poco cómo es la curva o cómo es cada uno de los conceptos. Entonces, visto esto, lo que diremos es que una curva es cóncava cuando su gráfica hace eso, ¿de acuerdo? Y diremos que una curva es convexa si su gráfica tiene esa forma, ¿de acuerdo? Cóncava y convexa. ¿De acuerdo? Bien, lo que os decía, claro, aquí está creciendo haciendo esta forma y decreciendo haciendo esa forma, cóncava. Aquí está decreciendo haciendo esa forma y creciendo haciendo esa forma, convexa. ¿De acuerdo? Bien, pues ya está. Es decir, ese sería el concepto. Si la curva es así es cóncava y si la curva es así es convexa. Dices, ya, bueno, claro. Dice, pero yo lo que voy a tener en realidad es una función f de x expresada algebraicamente, me voy a inventar una, y lo que me van a decir es que estudie su crecimiento, su decrecimiento, y que haga a lo mejor su gráfica, es decir, saber si es cóncava o si es convexa. ¿Cómo puedo saber yo, si no tengo la gráfica, cuándo la función es cóncava o convexa? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver eso, lo que vamos a hacer, por supuesto, es
relacionar estos conceptos con un concepto matemático, es decir, que me permita después hacer el estudio de la curvatura de la función a partir de algún concepto matemático, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que vamos a ver ahora, es decir, definir matemáticamente cómo es una forma o cuándo una curva es cóncava y cuándo una curva es convexa. Bien, pues hay dos conceptos matemáticos que definen una función cóncava y una función convexa, ¿de acuerdo? Tenemos que una función es cóncava, este sería el primero. Si cogemos dos puntos cualquiera de la curva y trazamos el segmento que los une, ¿de acuerdo? Bueno, pues si el segmento queda por debajo de la curva, diremos que la función es cóncava, ¿de acuerdo? Trazamos otro segmento y como veis, pues el segmento queda por debajo de la curva. Entonces, cóncava. ¿Y cuándo será convexa? Bueno, pues justamente cuando pasa lo contrario. Si cojo dos puntos cualquiera de la curva, trazo el segmento que los une, ¿de acuerdo? Trazo el segmento que los une. En este caso, el segmento queda por encima de la curva. Tenemos que el segmento está por encima de la curva. Y coges dos puntos cualquiera, los que te dé la gana, y en este caso, pues el segmento queda por encima de la curva. ¿De acuerdo? Pues en este caso empezamos a utilizar dos conceptos ya matemáticos. Pero el que más nos lleva al cálculo analítico de la curvatura, es decir, a partir de la expresión algebraica, es el siguiente. El otro concepto matemático que vamos a utilizar para definir cóncava o convexa es el siguiente. Diremos que una función es cóncava si trazamos la recta tangente en cualquier punto de la gráfica, en este caso, trazamos esa recta tangente, ¿de acuerdo? Y fijaros, ¿qué pasa siempre en una función cóncava? Que la recta tangente queda por encima de la gráfica. Hemos trazado aquí, la recta tangente está aquí. Trazamos aquí, la recta tangente en este caso está aquí, ¿de acuerdo? Vale, por encima. Trazamos aquí, la recta tangente está ahí, por encima. Es decir, que la función es cóncava cuando la recta tangente queda por encima de la curva. ¿Y cuándo será convexa? Pues lo mismo, si trazamos la recta tangente en cualquier punto de la gráfica, y en este caso, la recta tangente, ¿qué sucede? Que quedará por debajo de la gráfica. En cualquier punto donde la función sea convexa, la recta tangente va a quedar por debajo. Si trazamos aquí la recta tangente, en este caso, la recta tangente queda otra vez por debajo. Y así sucesivamente. Cualquier punto que cojas, justamente nos va a llevar a una recta que queda por debajo, una recta tangente que queda por debajo de la gráfica. Bien, pues este concepto es el que nos va a llevar después al cálculo analítico de la curvatura, es decir, dada la función, a partir de su expresión algebraica, poder determinar si tiene esta forma cóncava o tiene esta forma convexa. Y para que vayáis un poco viéndolo, ya esto lo veremos en el siguiente vídeo, pensad, ¿qué va pasando cuando la curva es cóncava y va haciendo esta forma? Fijaros, ¿qué pasa con las rectas tangentes? ¿Qué pasa con las rectas tangentes? Aquí la recta tangente tiene una pendiente que es bastante mayor que la de esta, que es bastante mayor que la de esta, que es bastante mayor que la de esta, y que es bastante mayor que cada una de las sucesivas rectas que vamos trazando. Es decir, que si la función es cóncava, las pendientes de la recta tangente van cada vez disminuyendo. Esta pendiente es mayor, esta más pequeña, más menor, menor. Es decir, que lo que está diciéndonos que si esta curva es así, las rectas tangentes tienen pendiente que cada vez va disminuyendo. Es decir, la recta tangente tiene pendiente menor. ¿Y qué pasa con las rectas, en este caso, qué pasa con las rectas tangentes si la gráfica es convexa? Pues en este caso, esta recta tendría tangente negativa, esta tendría tangente negativa, pero cada vez se va aproximando más y más a cero, van creciendo más. Imaginaros que esta pendiente fuera menos 50 la pendiente, esta fuera menos... La pendiente de esta recta fuera menos 50, la pendiente de esta recta fuera menos 40,
la pendiente. Poco a poco, las rectas, las pendientes van aumentando en este caso. Menos 10, la pendiente. Y en este caso, pues ya sabemos que si uso una recta tangente horizontal, pues la pendiente en este caso, m, sería 0. Y poco a poco, cuando pasamos ahora hacia acá, las pendientes empiezan a ser positivas. Más 10, por aquí, la recta, pendiente m, 20. Bueno, pues fijaros, ¿qué va pasando en este caso? Pues las rectas tangentes cada vez van teniendo mayor pendiente, menos 50, menos 40, menos 10, 0, 10, 20, es decir, que si la función es convexa, las rectas tangentes tienen cada vez mayor pendiente. ¿De acuerdo? Esto es importante a la hora de justamente llegar a un criterio que me permita determinar analíticamente. De hecho, esto es lo que me va a servir para justamente determinar analíticamente si la función es cóncava o es convexa. Pero es un poco, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Es decir, cómo determinar a través de la expresión analítica si la función es cóncava o es convexa. ¿De acuerdo?